Hola Cristian y Marina, ¿cómo va? Hola, Hola. buenos días. ¿Desde dónde nos están hablando? Desde Vallamar, en Rumanía. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo anda todo por allá? Tenemos una hora de diferencia horaria, ¿verdad? Exacto. Exacto, Muy aquí bien. tenemos una horita más. Cuéntenos un poquito acerca del proyecto este voluntariado. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se enmarca este proyecto en que ustedes fueron a participar? Bueno, pues nuestro proyecto se llama Building Stronger Communities. Fue creado por la directora de YMCA Rumanía, Alina Pop, y básicamente el proyecto trata sobre trabajar con comunidades minoritarias, como pueden ser las comunidades gitanas. Hemos hecho mucho voluntariado con estas comunidades. Básicamente lo que hacíamos era, íbamos a un colegio y con el poco rumano que sabíamos, pues intentábamos enseñarles a leer, a escribir y bueno, un poco el vocabulario, matemáticas, un poco lo básico. Luego aparte intentábamos hacer trabajos con institutos y colegios pues sobre diferentes temas, sobre los SDGs, sobre la salud mental, sobre la salud en los tiempos de COVID, sobre lo que nos apeteciese. Al principio era online, luego ya conseguimos intentar hacerlo un poquito más offline, pero nos costó lo nuestro. Y luego aparte tenemos un Green Club, que fue un proyecto que hicimos con YMCA Youth-led Submit Project o algo así. Y creamos un Green Club en el que hacemos actividades de concienciación ambiental en los institutos y aparte un día fuimos a la montaña a recoger basura, porque aquí en Rumanía hay mucha basura en las montañas, e intentamos hacer un poco batidas de recolectar basura. Y ese es un poco el resumen de lo que es un proyecto. Muy bien. Y les pregunto a cada uno en este caso en particular, por ejemplo, ¿cómo llegó la idea de, para ustedes, hacer un voluntariado? ¿Fue algo que lo estaban buscando? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Apareció? ¿Cómo fue que encontraron básicamente la idea de hacer un voluntariado? Bueno, yo en mi caso yo soy de Madrid, yo vivía en Madrid, entonces estaba un poco perdido, que no sabía qué quería hacer. Actualmente tenía trabajo, pero quería salir y sobre todo quería aprender inglés porque mi nivel de inglés es muy bajito, entonces quería tener la capacidad de comunicarme en esa lengua. Y para empezar no fue mi primera opción porque yo quería ir a Reino Unido por tema de facilidad del idioma, pero Claro. vi que estaba el tema muy complicado y vi la posibilidad de hacer voluntariados y contacté con vuestra empresa y casualmente me pasaron un vídeo de Marina y vi la entrevista de Marina y ahora pues estoy con Marina. Y bueno, en mi caso yo había terminado la carrera, soy profesora de primaria y con el tema del COVID mi propósito cuando terminase la carrera era viajar, pero con el COVID no podía. Y en la carrera me hablaron del Cuerpo Solidario Europeo y de los voluntariados, contacté con Yes Europa y me dijeron que había posibilidad de hacer voluntariados, pero yo tenía un inconveniente que era que estaba estudiando un máster online. Entonces me daba miedo que no me diese tiempo a estudiar el máster y a poder compaginar el voluntariado. Pero contacté con la directora, con Alina Pop, y la verdad es que hicimos la entrevista, me comentó que iba a tener tiempo para estudiar el máster. Y bueno, ahora que he terminado el voluntariado, la verdad es que me ha ido genial, he tenido tiempo libre para poder dedicar a mi máster y aparte de poder estar aquí en Rumanía y viajar y disfrutar del país. Perfecto. Y por ahí, ¿cómo fue el tema? ¿Por qué decidieron el país o fue más la elección por el lado de la temática, que eligieron este voluntario en particular? Yo en mi caso el tema de las actividades que tenemos son actividades que me gusta hacer, me refiero ya sea ayudar a los demás o el tema del medio ambiente, son dos temas que trabajo con ello en España, con lo cual trabajar fuera de mi país y en otro idioma me hacía motivarme un poco más. Y bueno, Rumanía, pues no sé, en España estamos rodeados de gente rumana, con lo cual me han hablado un montón de este país. Para nada me imaginaba que fuese así, a bien, me refiero.
me ha gustado un montón su gente y sus paisajes. Y básicamente por eso la adaptación al idioma ha sido muy buena. Yo creo que podemos ya no mantener una conversación, pero un poquito de rumano que ya hemos aprendido y las palabras que la mitad son iguales que las españolas, pues podemos entender una conversación y ha sido un plus. Y bueno, en mi caso fue pura suerte, porque yo he hecho un montón de voluntariados y el primero que me contactó fue el de Rumanía. Y al final, una vez llegué aquí, a mí me enamoró Rumanía, porque lo que dice Cristian, siempre vienen los rumanos a España y hablan muy bien de España, pero nunca te hablan a bien de Rumanía, solamente te hablan a mal, de mira a los rumanos que vienen a España, tal, pero al final, cuando he venido aquí, a mí me ha sorprendido muchísimo. Eso por ahí, ¿cómo lo vivieron al tema? ¿Sufrieron un gran choque cultural? ¿Encontraron una gran diferencia? Y eso, por ejemplo, en el caso de que sí, ¿cómo lo tomaron a bien, a mal? ¿Les costó adaptarse? ¿Les fue fácil? Depende de los temas que hablemos. Por ejemplo, a mí hay 2 o 3 temas que los veo muy retrasados, que es tanto el machismo como el abandono de animales y el tema ambiental. Esos son 3 temas que especialmente no veo que hayan avanzado y cuesta un montón estar aquí con esos 3 aspectos, pero por lo demás, por su gente y por su naturaleza, a mí me ha resultado muy agradable. Y en mi caso, a mí la cultura rumana me ha encantado. El único problema era el que decía Cristian, que yo por ser mujer, es verdad que trabajando con comunidades gitanas he tenido un gran choque, porque yo no me lo esperaba, de que me tratasen pues no tan extremo, pero como si fuera un objeto, como si fuera de nada, tú solamente sirves para limpiar y ya está. Pero luego es verdad que cuando aquí como que intenté hacerme valorar y lo conseguí, y eso fue como una victoria hacia mí que a mí me reconfortó. Pero luego la cultura me encantó, la comida me gusta mucho. Es verdad que después de un año echas de menos la comida española porque nosotros tenemos muy buena comida, pero la comida rumana me gusta un montón. Y luego pues conocer las costumbres de, yo qué sé, las bodas o cómo vivían antes, los pueblos antes en Rumanía, todas esas cosas me han encantado. Perfecto. Y a ver, para que nos cuenten un poquito más o menos promedio, yo sé que por ahí las actividades de ustedes varían, eh, diferentes proyectos que estuvieron realizando, pero si yo les tuviera que decir que me cuenten un día más o menos rutinario de ustedes, un día lo más, las actividades que realizaban de forma rutinaria, más o menos, a qué hora se levantaban, qué actividades hacían por la mañana y por la noche, ¿cómo sería ese día? Bueno, depende del día. Nosotros, el empezar a trabajar se empieza todos los días a las 10, tanto tengamos que ir a la oficina o a algún shelter o alguna actividad X en la ciudad. Básicamente nos levantábamos a las 9, por ejemplo, 8:30, depende, estamos viviendo 4 en casa, depende de los horarios de cada una. Y luego a las 10 ya empezábamos, normalmente íbamos a la oficina, dedicábamos la mañana a la oficina y ya era por las tardes cuando en la oficina preparábamos las actividades para ya por la tarde ir a los shelters, ir a los colegios y eso. O sea, básicamente oficina, comer y actividad física, por así decirlo de alguna manera, tanto en un colegio como en un shelter, como en el parque, la montaña, etc. Muy bien. Y a ver, algo por ahí que a mucha gente le lleva a cuestionarse, a realizar este tipo de voluntariado, sobre todo en tu caso, Marina, que ya va a ser un año prácticamente, y en el caso tuyo, Cristian, ha sido de 6 meses, pero ¿cómo fue el hecho de iniciarlo en una época que por ahí el tema de la situación COVID, en tu caso, Marina, recién estábamos el año pasado saliendo, como recién empezando. La situación COVID, ¿cómo te influenció? Digamos, ¿te dio miedo? ¿Dijiste mejor voy? ¿O cómo la pasaste allá también? ¿Cambió un poco tus expectativas? ¿Cómo fue el tema del COVID? ¿Cómo lo vivieron allá? Pues mira, en mi caso yo tenía miedo, pero porque en España es verdad que estábamos bastante mal con el tema del COVID.
al final conseguí lanzarme y aparte de todo lo que me decían mis padres, de no te vayas ahora al extranjero, que el tema del COVID, a ver si te va a coger por allí. Pero cuando hice el curso previo al voluntariado, que me hablaban del seguro médico y tal, y me decían que me cubrían todos los gastos del COVID, ya como que me lancé y ya no me dio miedo. Cuando llegué aquí, el tema del COVID estaba como un poco más libre. Aquí, por ejemplo, salías a la calle y no necesitabas tener mascarilla, era como un poco, te daba más libertad. Entonces ya como que poco a poco se me fue quitando el miedo, pero luego cogí el COVID. Pero lo pasé bien, solamente tenía síntomas de que no olía y no me sabía la comida, pero aparte de eso, bien. Y bueno, pasando eso, vi que es verdad que mi asociación me apoyó muchísimo, nos llevaban al hospital, nos decían todo lo que teníamos que hacer, o sea, básicamente nosotros le llamábamos por teléfono y yo le ponía el teléfono a ellos, al taxista o al médico o a quien fuera, y ellos me explicaban, ellos explicaban lo que nos pasaba. O sea, en ese sentido, bien. Y se me ha olvidado que me has preguntado más, lo siento. No, bueno, ahí digamos, han tenido, por ejemplo, durante sus actividades o lo que tenían previsto, algún cambio por el COVID. Ah, sí. Bueno, al principio es que era todo online. Al principio estábamos agobiados porque es que era estar todo el rato con el ordenador. Pero luego, poco a poco, empezamos a ir más a la asociación donde están las comunidades gitanas, que les dan de comer y les dan un hospedaje por la noche. Ahí empezamos a ir más presencial y bueno, poco a poco ya las actividades empezaron a ser más offline. O sea que hasta que llegaron ellos, cuando llegaron ellos ya era todo offline, ya no hacíamos nada online. Perfecto. ¿Y en tu caso, Cristian, generó un desafío o te puso en tela de juicio en algún momento hacerlo? Nada, yo quería ir y ya está. Y yo, por suerte, yo cuando llegué aquí hice 2 actividades online y ya se quitaron restricciones, ya en los colegios podías ir a estar con los críos y nada, yo en ese caso muy calmadito, la verdad. Perfecto. Y por ahí el tema de lo que son las expectativas previas al viaje. Y en este caso, que ya lo están terminando, les queda prácticamente un par de días nomás para ya volver. ¿Se cumplieron? ¿Esperaban algo distinto? ¿Quizás se encontraron con algo nuevo de lo que ustedes pensaban que quizás no se iban a encontrar? ¿Cómo fue eso previo y ahora que lo ven? Vale, pues en mi caso yo venía sin ningún tipo de expectativa, porque Bien, también las circunstancias que eran del COVID me hacían no tener ninguna expectativa. O sea, yo vine con la mentalidad de, bueno, yo me puedo volver cuando quiera. Entonces, no, en ese caso no tenía ningún tipo de expectativa. Luego, poco a poco, me fui creando más expectativas y es verdad que algunas sí y otras no. El tema del voluntariado, del trabajo, es verdad que por circunstancias no hemos estado al 100% y no hemos podido hacer el 100% del voluntariado a nivel de actividades y pues de eso, de apoyar a las comunidades y tal, pero a nivel personal yo creo que ha superado mis expectativas, porque es verdad que yo he crecido mucho más y he aprendido a vivir en el extranjero yo sola, sin nadie, sin mi familia estando cerca y sin que me puedan venir a ver por el tema del COVID. O sea que en ese sentido sí que me alegro de que haya superado las expectativas. Y en mi caso, sí que es verdad, pues eso, estaban un poco limitadas las expectativas porque una cosa es lo que lees o te cuentan, pero al llegar aquí pues ves la situación y hay muchas restricciones respecto al COVID, no puedes hacer unas cosas, no puedes hacer otras cosas, entonces al final te adaptabas a las circunstancias y había momentos pues que era un poco, pues eso, un poco más aburrido, un poco más de trabajo online, tal, pero poco a poco se fueron cambiando esas expectativas y fuimos saliendo poco a poco. Y luego a nivel personal, pues sí, han cambiado muchas expectativas. Yo he aprendido un montón, he aprendido pues no todo lo que quería aprender de inglés, pero básicamente pues al fin y al cabo estás en un país extranjero y el idioma mundial, por así decirlo, que predomina es el inglés para comunicarte con otras personas y cosa que no entendía, pues por suerte tenía a Marina o a mi mentora que se llama Olatz
y también es de España, entonces, cosa que no entendía, pues preguntaba. Alina, mi jefa, también sabía un poquito de español, con lo cual me ha facilitado toda la experiencia, toda la vivencia. Pero sí, básicamente yo he cambiado mucho, he cogido mucha confianza para seguir continuando con este tipo de proyectos y es lo que me quedo. Bárbaro. Y como para ir cerrando ya más o menos, ¿recomendarían hacer un voluntariado? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Valió la pena? Bueno, yo en mi caso no es que lo recomiende, yo lo pondría obligatorio a todos los jóvenes. O sea, considero que es una experiencia que tenemos que hacer todos. El salir de tu casa, en mi caso fue cuando terminé la carrera y estaba estudiando el máster, pero cuando sales del instituto y tienes que entrar en una carrera, hacer un año sabático, como lo llamamos en España, y venirte a un país extranjero, yo lo considero que es que te abre mucho la mente, te hace tener un poco más claro lo que quieres y lo que no quieres, y también un poco te ayuda a saber qué camino quieres coger en tu vida. Entonces yo considero que a mí sí que me ha ayudado un montón este voluntariado y yo lo recomiendo a todos los jóvenes. Y más con el abanico de voluntariados que tienes, que no es solo lo que estamos haciendo nosotros, que quieres hacer, que te gusta el deporte, tienes voluntariado de deporte, que te gusta, yo qué sé, que tienes todo tipo de voluntariado, no tiene por qué ser solo lo que te dicen por ahí. Y vamos, totalmente recomendable para eso, para salir de tu zona de confort, para cuidarte a ti mismo, me refiero, para organizarte tus cosas, vas a estar solo, vas a estar pendiente de tus cosas, vas a vivir la experiencia de vivir solo y fuera de tu país encima. Y conocer gente también, el administrarte tu propio dinero, que es algo básico, pero que es verdad que también cuesta. Hay veces que te cuesta llegar a final de mes y dices, ostras, necesito ya calmarme un poco. Y sobre todo el conocer a mucha gente internacional. Y aunque no sepas inglés, como Cristian que vino sin saber mucho inglés, es que no hay ningún impedimento el idioma. Así es que al final te acabas comunicando con las manos, con el lenguaje corporal, con todo. O sea que eso no es ningún problema. Bueno, muy bien, chicos, muchísimas gracias. Bueno, de acá, obviamente, desde el equipo de IES Europa nos alegramos un montón de que les haya gustado, de que les sirva, de que les haya ayudado a crecer. Así que, bueno, espero que estos últimos días que les quede allá lo aprovechen, los disfruten. Y ya en poquitos días nos estaremos acá encontrando entonces por Madrid. Sí, Sí, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Seguimos en contacto cualquier cosa. Vale, hasta Vale. luego, buen día. Adiós. Ah,